Eh, bueno, soy otro. Cambié. ¿No me notás diferente? No sé a qué te referís. Siento que existe otro mundo dentro de este mundo. No, estuve 3 semanas de viaje, por eso estuvimos un poco alejados de brainstorming y no combinamos para hacerlo por Skype, por Zoom. Hoy vamos a hablar de un mundo que existe adentro de este mundo y lo vamos a conectar con cultura de seguridad, que es el mundo escandinavo. La triple corona en Noruega, Suecia y Dinamarca, más Islandia y Finlandia. Estuve paseando por ahí, estuve casi un mes y quedé extremadamente impactado de lo que vi en términos culturales. Es efectivamente como un universo paralelo que está transcurriendo en este momento, en el que nosotros vivimos. Estamos acá en Buenos Aires, ocurre. En la caótica Latinoamérica. Y viste que el concepto ordenador de la cultura tiene que ver con el grupo y no con el individuo. Muchas veces lo hablamos, pero básicamente la gran confusión que se produce en las organizaciones o en las personas que están gestionando los temas culturales y no son los responsables, o sea, un gerente operativo de cualquier nivel, cuando se encuentra con determinados problemas en los individuos, dice es la cultura. Es como tenemos estos... Y apunta mucho a mirar el conflicto que le presenta una determinada persona, ¿no? Eso me hizo reflexionar mucho mi experiencia escandinava en cómo te impacta en el pensamiento, pero mayormente en la acción, el contexto, cuando es tan radicalmente opuesto al que estás acostumbrado. O sea, tomé mucha perspectiva porque me pude ver inserto en un contexto que te proponía otra modalidad de accionar. ¿Y eso desde un lugar más bien incómodo o más bien cómodo? En principio. Porque me imagino que la transición debe ser bastante impactante, ¿no? Como te encontrás ahí. Muy buena pregunta. Si bien, como decía mi padre, a lo bueno te acostumbras rápido y todo el mundo lo quiere, hay un momento de incomodidad que es hacer algo diferente a lo que haces. Es como notable qué bichos de costumbre somos que cuando me cambias el contexto, y entonces el contexto te fuerza tan notoriamente el comportamiento. Ahora te voy a hablar, por ejemplo, de manejar. Manejé casi 4.000 kilómetros en estos países. Entonces tenés como un choque cultural muy fuerte, porque te expones a una realidad corporalmente muy diferente. Y aunque es tanto más amable, tanto más lógica, entras como en parece ser como un universo coherente, es Escandinavia, Claro. que te queda incómodo corporalmente. Es llamativo eso. Lo que pasa es que, bueno, rápidamente entras como En sintonía, en tono. En la dimensión de la comodidad. Estaba pensando en que quizá por tu perfil, digamos, y por el tipo de experiencia que estabas buscando, entraste en ese... Debe haber muchas maneras de entrar en ese nuevo contexto. La prueba ácida sería bastante difícil de hacer, pero ir a desafiar para ver el contexto en acción, desafiarlo con alguna conducta quizá como inadecuada, que entiendo que por supuesto no habrá sido tu camino, y en ese sentido habrás como rápidamente aceptado las reglas, pero si no las aceptás, ahí sí sentirías quizá de manera más brusca la presión de como las cosas se hacen acá en este lugar de esta forma, ¿no? Y no de otra, y que no te quedan dudas de que pero eso mira, ocurra. muy bueno. Te voy a poner un ejemplo así como muy rápido. Si bien traje algunos puntos ordenados para charlar, y uno es, y casi todo lo que quiero conversar tiene que ver con seguridad vehicular, algo que te impacta muy rápidamente es el rol del peón en el tránsito. Primero, sociedades altísimamente muy preparadas para el transporte en bicicleta. Claro. ¿no? Y Muy sostenible sobre todo todo. por esta época, claro, muy sostenible, sobre todo en la época del año en la que estuve, pero viste que en Latinoamérica el peatón... Ah, me había quedado pensando en el peón, digo, ahora lo voy a aclarar. El peatón, perdón. El peón, pensaba en el ajedrez. El peatón tiene un rol prioritario en el discurso, aunque no necesariamente todos lo sufrimos como peatones. Llegás a la esquina y mirás, porque sabés que tu vida depende de vos. Bueno, ¿cómo está la naturalidad con la que la gente cruza sin mirar la calle? No miran. Porque la gente llega a la esquina y cruza mirando su celular, como no hay ninguna duda de que cuando llegas a la esquina cruzás, no importa nada, digamos. Si hay un semáforo, el peatón se clava en rojo
tuve varias experiencias de calles absolutamente vacías, porque son países despoblados, donde la gente que se quedaba paradita en el semáforo en rojo esperando los 30 segundos que dura el semáforo, mirabas y decís, pero no hay nadie en ningún lado. La gente parada, sin cruzar. Y después el semáforo de bicicleta altísimamente respetado. Y el semáforo de bicicleta así como permanente, en forma permanente. En ese sentido es donde esa tentación que tenés, ahora te lo digo no desde el peatón, sino desde el peatón te digo como cruzar cuando aunque el semáforo... Aunque no venga nadie. Aunque no venga... Claro, y tengas rojo. Te estoy hablando de una situación donde está... Además esos atardeceres escandinavos eternos y con un frío y viste decís, che, podría cruzar la calle porque no hay nadie. No, miro para allá y para allá y no hay como un alma. Necesito caminar porque tengo frío. Y si te cruzabas a alguien, la persona estaba esperando y entonces ese acuerdo colectivo te impulsa mucho a decir, no, voy a esperar. O sea, como sentís la pelea adentro. Es decir, no te dan ganas de desafiar un contexto que claramente te está mostrando esas reglas. Y desde el otro lado, manejando la lógica de que si llego primero cruzo, ¿viste? O sea, Argentina es como un promedio entre manejar bien y manejar mal en Latinoamérica. La lógica de que el peatón manda en la vereda, ¿no? El otro día, hace un tiempo, hice un curso, saqué el registro de conducir internacional, justamente por esto, hice un curso y vi una serie de videos que te proponía el curso y uno de ellos le daba una prioridad absoluta al peatón, pero que vos después no la ves reflejada en la calle. Claro. Entonces, ahí es donde tenés el mensaje contradictorio que decís, estamos construyendo esta cultura de prioridad total al peatón, pero como no se actualiza en el comportamiento cotidiano, para vos juega tenso adentro tuyo. Bueno, eso me causó como un impacto inicial. Para que tomes una idea, como te hago algunos comentarios iniciales, todo va a girar en torno a esto, a cómo ese contexto material y de acuerdo interpersonal. ¿Viste? Una de las cosas que me pasó es que repensé el concepto de cultura muchas veces. Estaba como en ese plan de análisis permanente de lo que estaba viendo y decía, claro, por un lado nosotros decimos el contexto condiciona el comportamiento. Según donde estés es cómo te comportás. Claro, en un contexto que te propone esos niveles de orden, es muy difícil ser desordenado. Por eso tienen como toda esa otra problemática conectada a la felicidad, digamos, ¿no? Pero esa locura latinoamericana también te fuerza a entrar a vos en un mood de locura y cuando salís de ese contexto ocurre lo que las personas hacen entre ellas más allá del contexto material. Y lo que las personas proponen son códigos muy de un civismo bastante extremo. Esta cosa que un par de veces me olvidé el celular. En un lugar público. Sí, pero me lo olvidé, tipo desaparecí 2 horas. Nunca me olvidé el celular en ningún lado. No se tocan las cosas. Es como impresionante eso. De que te olvidas el celular, de la forma en la que consumís determinadas cosas, desde cómo cargas nafta hasta cómo pagás la cuenta en un restaurante. Como hay una confianza generada, hay está sano el contrato social. Entonces eso es notable cómo te interfiere el día a día en la forma en la que vos procesás tu realidad cotidiana. Eso como me impactó bastante porque te encontrás pensando en otras cosas, porque hay una parte de tu memoria RAM que liberaste. Que está liberada, claro. Así que para darte una dimensión de lo que son estos países, sobre todo ahora que quiero hacerte algunos comentarios más de lo vehicular, ¿no? Toda esta información que conoces, es como contarte un poco... La vivencia. La vivencia es... Fui a Islandia. En Islandia estuve casi 4 días. Después empecé a mirar las superficies. Islandia tiene una superficie de 372.000 kilómetros cuadrados. No importa. ¿Y qué? ¿Contra qué lo comparo? Chubut, y por el clima también traigo Islandia y Chubut, tiene 556.000 metros cuadrados. Casi el doble, ¿no? Casi, sí, un poco más. Pero como zonas parecidas. Cuando vos ves la infraestructura que hay en Islandia, yo decía, claro, esto es Comodoro Rivadavia bien hecha. Pensaba. Autopista, hay como una autopista que da toda la vuelta a la isla. Un nivel de seguridad te da manejar en esas autopistas, el nivel de señalización que encontrás. Es como decir, no,
es como impactante y a la vez decís, che, pero esto podría estar en mi país, podría ser así. No hay nada materialmente que impida a este país hacer autopistas de doble vía en una provincia tan rica en términos de petróleo y gas como es Chubut. Chubut debería ser parecido a Islandia. No hay nada que te diga, ¿por qué no podés hacer? Y ahí es donde entra el factor cultural, que bueno, claramente hay como sociedades menos civilizadas en términos de... No en términos de riqueza, en términos de gestión, tipo, en términos de capacidad para gestionar. Y esto hago el correlato directo con la seguridad vehicular, porque claro, cuando miras las estadísticas nórdicas, es como 10-1. Claro. La estadística, si comparás lugares parecidos, digamos. No, incluso contra algunos países de Europa, ¿no? Estábamos viendo hoy contra Madrid, contra Barcelona, los accidentes en Oslo, es una diferencia, pero abismal. Pero abismal. Ese dato que decía que en Oslo, en el 2019, falleció una persona contra 57 en Barcelona. Y 70 y tantas no sé si en Madrid, donde es impresionante la diferencia. Y políticas estatales orientadas a entender sistémicamente. Y creo que lo que más físicamente no sé, conmocionar es muy grande la palabra, como que más me movilizó es, che, pero ese mundo existe efectivamente. Y cuando vos hablas con la gente y todo, son iguales a nosotros, nada más que adentro de los cuales hasta te parece inocente en un punto a la gente. Claro. Todo el mundo habla inglés, tipo son como sociedades bilingües directamente. Yo les preguntaba, hablé hablé con adolescentes, con gente grande, hablé con todo el mundo y les hacía como muy seguido la pregunta ¿dónde aprendiste a hablar inglés? Para ver cómo vivenciaban el hecho de con qué naturalidad son sociedades bilingües. Claro, aprenden en el colegio, pero además hablan inglés. Los padres hablaron inglés, los amigos hablan inglés. Es como una segunda lengua en todos los contextos. No, y además no sé bien qué me estás preguntando. ¿Cómo si hablo inglés? Sí, acá hablo inglés, obvio. Que ¿existe alguien que no hable inglés? Y lo aprendieron en el colegio y después lo usan poco, entonces tengo como un inglés medio oxidado, hablaba mucha gente, pero todos hacían como el switch y salían. Claro. En ese sentido son como sociedades muy... donde los conflictos interiores de las personas tienen una dimensión diferente a la que tiene una sociedad, las personas adentro de una sociedad caótica, donde tienen su mente interferida por el caos que te produce el contexto. Acá no digo que sean personas felices, sino lo que digo es que su interioridad es diferente porque hay un contexto que te acompaña a que tu interioridad sea diferente. Y eso es como notable en la tranquilidad. Entrabas como en un zoom, en un mood de mucha tranquilidad. No estás apurado nunca, nadie te apura nunca. Y te estoy hablando del tránsito, que es como, viste, un indicador de la cultura. Con un nivel de respeto. Te parás adelante de una escalera mecánica y lo mismo. Como toda una dinámica de amabilidad en el vínculo, en la interacción social cotidiana, que bueno, por momentos estamos muy poco acostumbrados a que exista una sociedad con ese nivel de interacción pública. Lo que más, te diría que una de las cosas que más me impresionó y que creo que contribuye a esto es el nivel de infraestructura que tienen. El 50% del parque automotor es eléctrico y claro, cuando vos mirás, Noruega tiene 20.000 kilómetros de autopistas. Y el auto, una de las principales dificultades para cargar los autos en Latinoamérica va a ser desarrollar la infraestructura para que vos puedas tener automóviles eléctricos. Claro, cuando empezás a ver una sociedad donde en todos lados vos podés cargar tu auto, te digo en todos lados, es en todos lados, en una cafetería perdida, en una ruta, te encontrabas para cargar un auto eléctrico, decís, claro, la carrera hacia la transición energética, hacia el net zero, van rápido. Claro. Después el puente que cruza Dinamarca con Suecia. Es impresionante. La infraestructura es como una estructura californiana en un país chico, digamos. Cuando te escuchaba, estaba pensando en hacer alguna analogía en términos de...
no sé en términos de historia, de línea histórica, supongo que en términos de madurez, ¿no? Viste una sociedad que ha madurado mucho en algunas cosas, que no conozco específicamente el caso de los escandinavos, que no sería el caso de Latinoamérica, pero pensaba que qué mirada tendiente, porque toda tu descripción se apoyaba en palabras que integraban, ¿no? Puentes, infraestructura, carreteras, esto está en todos lados, ¿no? O esta posibilidad la tienen todos en todos lados. Como una mirada como muy colectivista, si querés, que tiene que ver con el contexto, pero eso desafía. Nosotros hablabas un poco de Latinoamérica y nuestra interioridad, ¿no? Que está conectado con nuestra individualidad también, ¿no? Somos tan como individualistas, y me resultaba un poco impactante esta descripción de esto como de mirar a la colmena, ¿no? Es como una mirada muy colectivista. ¿Por qué querría yo que una autopista de gran calidad cruzara ¿cómo es? De Ushuaia a La Quiaca, como decimos? Bueno, porque quiero integrar el país, porque tengo una mirada que integra, ¿no? Como economías regionales. Hay un montón de cosas que se me aparecen en relación a esto. Como toda tu descripción iba por ese lado, ¿no? Me llamó la atención como integrar, como se venía como integrar, y que también está conectado con lo organizacional y la fragmentación de la que tantas veces hablamos, ¿no? Y pensar que eran salvajes entre comillas, cuando tumbaron vamos a decirlo rápido, al Imperio Romano, claro. Digamos, hace 2000 años, o en el año 400, cuando cae el Imperio Romano, bueno, estos eran parte de los salvajes, digamos. Claro. Se da una cosa curiosa que es cómo juega también la cuestión climática. Uh-huh. Ellos tienen 6 o 5 meses al año de 20 horas de luz por día o 18, y tienen después 6 o 8 meses que te congelás con paredes de hielo de 2 metros que conectan unas casas con otras. Mira, dejamos de lado el tema de infraestructura, aunque va a seguir cruzando todo el relato, porque la infraestructura es lo que hace, o uno de los grandes componentes para tender a cero el tema de la siniestralidad vehicular. Yeah. Con infraestructuras de ese estilo y con acuerdos sociales de ese tipo, claro, ¿cómo vas a tener un accidente vehicular? Es realmente raro. Uh-huh. Otro punto que me anoté acá es el capítulo fiordos o belleza. Voy a decir un statement para mí. Te voy a dar una verdad revelada. Noruega es el país más lindo del mundo. No hay ningún otro país más lindo que Noruega. Y hay una belleza, Luchi, que decís, no puede haber 20.000 kilómetros de ruta de esta belleza. Yo hice 1.000 así, 2.000 así, pero tenés... 20.000, ¿por qué? Porque son 20.000 más o menos. Venís, no toda la red, claro. Kilómetros de ruta, sí, más o menos debe andar por ahí. Yo hice 2.000 o 3.000 en Noruega, no recuerdo bien ahora. Cuando tenés el golpe de vista decís, che, qué bello esto. Ahora, cuando ese golpe de vista no para a lo largo de miles de kilómetros, no es una semanas, locación aislada. Uh-huh. Empezás a decir, che, esto no tiene ningún sentido que esto sea tan bello. Tipo, fiordos con el mar, es como un morro de Río de Janeiro y la cordillera de los Andes, pero Bariloche, todo junto. ¿Viste? Por ahí entras en un puente que va por ahí, un túnel que va por adentro de una montaña que tiene 24 kilómetros. ¿Entendés? Es como de General Paz a Pilar, más o menos. O sea, es demencial la infraestructura en ese sentido, y todo es extremadamente bello. Tipo, en el medio del puente hay unas luces azules para relajarte, como una dinámica las rutas son angostas, son todas dobles, pero yo una cosa decía, íbamos manejando en una ruta y por ahí, no sé, había 5 minutos que no había nadie adelante y nadie atrás. Y vos mirabas y decís, no puede ser esto, ¿dónde estoy? Yo, tipo, ovejitas y un valle por ahí se abría, impresionante. O pasabas por un pico nevado, cosa que también decís, che, esto es demasiado bello para que haya tan poca gente acá en este mundo donde el turismo está hiper explotado. Y claro, digo, si Noruega tuviera un clima de 4 estaciones, tendría 100 millones de habitantes y no 5. No. Como es tan hostil el resto del tiempo, que no es primavera y un poquito el verano, que por eso son países que están tan poco habitados. Y un dato curioso, viste cuando vos, por ejemplo, atravesás la ruta 2, vas de acá a Mar del Plata, y hay un gran lugar que es campo, básicamente.
Lo curioso es que no termina jamás la infraestructura. Siempre hay una casa y otra y otra y otra y un caserío y otra y un lago. Está lleno de lagos por todos lados. Entonces, por ejemplo, parás en el medio de una ruta de la nada, no hay nadie. Hace 5 minutos para atrás, 5 para adelante que no te cruzaste a nadie, por ahí pasa un auto o camiones, que hay muchos también, y un baño público. En la ruta, o por ahí. En medio de la nada. Sí, en la ruta, pero te quiero decir, una ruta cualquiera, todo, cada 5 kilómetros hay un baño público. Es razonable, claro. Entras al baño público y es como una pequeña casita, ¿entendés? Que tiene lenguaje braille por si entra un ciego, y el baño preparado para, ¿cómo le dicen? El handicap, como para personas que tengan alguna discapacidad, tipo de papel higiénico, y limpio, pulcro. Entonces, che, no tiene ningún sentido esto. Diría, iba ahí. Claro, no tiene ningún sentido, tío. Así que el capítulo Belleza Continua es realmente impactante en Noruega. Yo decía, ¿cómo puede ser que esta gente no haga más publicidad de lo que es el turismo? Después sí hice un paseo entre los fiordos, por supuesto en un barco que te lo vendían como de visión cero, tipo un catamarán, también unas vistas que vos decís, no. Después dije, no tenía sentido porque es lo que ves de la ruta, pero desde dentro. Desde el mar. Y así que quedé como altamente impactado y como repensando esta idea de cómo el contexto no solo interfiere en tu acción física, porque después aterrizé en Buenos Aires. Y cuando aterrizás en Buenos Aires, que es una ciudad increíblemente bella en la comparación, tipo la comparás con Oslo, que es la capital de Noruega, y estamos hablando de otra escala de ciudad, otra dimensión, pero Buenos Aires es una ciudad bellísima. Pero claro, culturalmente es una ciudad difícil, es la ciudad de la furia, como decía Cerati. Si te bajás del avión y escuchás de que hubo un asesinato, mataron a un empresario en Padua, que no sé qué, decís, qué duro esto. ¿No? Es como el contexto cultural, ahora el contexto inflacionario que te enloquece la cabeza, ¿viste? Que cambia un precio permanentemente por el impacto que tiene la economía en la vida emocional y psíquica de las personas. Entonces, un contexto que te cambia tanto las reglas del juego, un poco te enloquece también, versus un contexto ordenado. Entonces, experimenté muy fuerte cómo el cuerpo y tus ideas se cambian cuando cambia la cultura. Entonces dije, bueno, claro, es un poco nuestra búsqueda también, en nuestro trabajo, es generar contextos que le permitan a las personas tener otras acciones y otros pensamientos. Y así que... Bueno. Aparecieron como otros... No hace falta que me digas qué, pero ¿lo sentías como hasta corporalmente esta situación de libero memoria para cosas que para mí son un problema en Buenos Aires y acá? Está bien, es poco tiempo quizá, es un mes, pero ¿realmente ocurrió eso? Mira, te da la sensación de que todo es posible de hacer. Si por supuesto pagás el esfuerzo y el tiempo. Viste que a veces por momentos en entornos muy caóticos ni siquiera te metes en algo por todo lo que va a implicar que eso se concrete. Esto tan caótico. El famoso chino. Que decís, no tiene sentido. Ahí, en una sociedad tan ordenada, todas mis ideas me volvía como más positivo. Yo así, ¿a dónde se te puso el mood? Esa es la pregunta. Como que che, me gustaría hacer esto. Después también lo nórdico y el vínculo entre lo nórdico y el diseño. Bueno, claro. Hay como toda una belleza en el diseño de los objetos y de los lugares y de las tiendas que te venden cositas. Carísimo. Lo caro que es Dinamarca, sobre todo. Viste, es como... Bueno, vos querés todo. Hay un estándar de vida muy alto. Y sí, el otro día me decían en Ecuador, me dice, Ecuador también es carísimo para salir a comer afuera. Bueno, pero entra todo dentro de márgenes razonables. Entonces, por ejemplo, había como una tienda, la sociedad de consumo explotada. Te vas a comprar tipo un perfume, hay 500 perfumes, y vas a comprar papas fritas, y hay 3 millones de marcas, como un nivel de consumo así, y de abundancia y de prosperidad que sí, claro, para comprar ropa, para lo que sea, es mucha oferta permanente en todo lo que se te ocurra, y sociedades donde a las 6 de la tarde no queda nadie. Desesperante que no se haga de noche, desesperante, tipo a 2 de la mañana y hay como una rayita así de claridad, y a las 4 ya empieza
Eso es desesperante, tenés que cerrar todo, taparte, ponerte en los ojos. Tapa ojo. Que igual tiene su encanto que sea a las 9 de la noche y el sol pegue contra alguna pared. ¿Viste? Es como el día se te hace muy largo. Un día me tocó manejar a las 11 de la noche, yo trataba de cortar antes de manejar. Iba por unas rutas, ¿viste? Con esa luz tenue, y una ruta larga que subían, bajaban, una cosa hermosa. Y animales a los costados. Así que te digo, Luchi, Noruega es que quedó... si bien decía, oh, qué lindo, Escandinavia, pero mis expectativas igual están más bajas. Cuando te cruzás con esa dinámica decís, che, ese mundo existe ahora. Ahora mismo hay gente teniendo una vida civilizada y serena. ¿Tendríamos trabajo en Noruega? Bueno, el último comentario que te voy a hacer decía, son sociedades metidas adentro del PDCA, en ciclo de mejora continua. En todos lados había una infraestructura que se estaba mejorando. Cartelitos de ruta, en todos lados había algo nuevo, pero viste cuando vos, tu sensación, acá te estoy hablando del terreno de la hipótesis, es, para que algo entre en un PDCA tiene que estar instalado. Para que algo entre en ese proceso de mejora continua, primero tiene que estar hecho. Y nosotros muchas veces, y sobre todo en nuestro trabajo, tendríamos trabajo, la cultura de seguridad en la que nosotros trabajamos en la industria de Latinoamérica, y me arriesgo a decir en gran parte del mundo, están en China, en Estados Unidos, hay muchas cosas que están como en proceso de construcción por la herencia que tiene la industria. Y entonces vos las metés en ciclo de mejora continua una vez que está construido algo. De hecho, yo creo que estamos entrando a la década no cronológica, sino iniciando un nuevo periodo, si tomamos, por ejemplo, 2025, donde ya la industria aprendió algo de cultura de seguridad y entra como en una segunda fase. Bueno, ahí la sociedad, salvo el tema de cultura de seguridad, la sociedad me daba la idea de una sociedad que ya está hecha, claro, y entonces está siendo mejorada en todos sus aspectos, en el de la energía, en el del confort hacia el ciudadano. El ciudadano es es muy importante para la construcción social. Viste que en Latinoamérica por momentos el ciudadano es preso de la discusión de la casta política, de la política, no vamos a usar la palabra casta. Bueno, acá el ciudadano ocupa un lugar como bastante central en el diseño de la ciudad. Y se está reinventando en forma permanente. Te da la sensación de una sociedad que se está construyendo en este momento a futuro. No que está lidiando con problemas que no ha podido resolver. Claro. Y eso, claro, tu mood mental, bueno, ves literalmente claro, otro. Sos otra persona pensando en ese contexto. No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí. Así no, un poco el chiste era, che, no, lo que pasa es que el contexto... El contexto no me lo permite. No, el contexto, diciéndole a los noruegos, determina... Tu comportamiento. Y ellos te dirían, sí, no me lo cuentes. Claro. Bueno, harían las cosas más rápido. Lo que pasa es que no es la dinámica de corregir, sino la dinámica de mejorar. Claro. Y eso es muy diferente. Es otro mood, el mood de tengo que mejorar esto y no es que tengo que corregir o construir esto o que no está o que salió peor. Así que bueno, extraordinario. Luchito, brevísimo brainstorming. Bueno, no fue tan breve, pero un ratito de brainstorming para volver retomando a programación habitual. Gracias.